el populismo y vamos a defender la tesis de que es un momento de la política y vamos a usar el fundamento teórico que plantea Ernesto Laclau sobre la razón populista. Entonces, digamos, ese es como el camino inicial y es por esa vía que vamos a ir ahí. Mira, hemos titulado esta charla El populismo, una tarea pendiente. O sea, es una tarea que está pendiente para Colombia. Es una tarea que todavía le falta, como que esa materia no la hemos desarrollado en Colombia, sobre todo en el contexto latinoamericano. Esa la hemos dejado ahí y ha habido, como veremos, algunas expresiones, pero todas todavía fallidas. Entonces voy a compartirles la pantalla en este momento. Bien, la historiografía del populismo en Colombia, en el mundo hay una amplia literatura, bastante, diría yo. Estuve revisando ayer unas cosas y realmente hay un abundante material que ha surgido sobre el populismo en diversos lugares del mundo. En el caso colombiano, pues tenemos, estos son los primeros trabajos más consistentes, digamos, más sesudos que tenemos sobre el populismo. Uno primero, ya muy lejano, del año 71, de Marco Palacio. Después, en el año 95, el profesor César Ayala publica su libro Nacionalismo y Populismo sobre el periodo Rojas Pinilla. Posteriormente aparece este libro también de nuevo de Marco Palacios, que trae un ensayo sobre los populismos en Colombia en el 2001, y estos otros dos trabajos de nuevo del Ayala sobre las elecciones de 1970 con el populismo atrapado, ¿no? atrapado, como que no sale, no despega. Luego en el 2011, de nuevo nos presenta otro trabajo sobre ya un desarrollo sobre todo los años 60, sobre toda la experiencia, digamos, que vivimos nosotros en esa década sobre el populismo, a través de pues, por supuesto, de la ANAP. Recientemente, el profesor Jorge Giraldo escribe este libro, Populistas a la Colombiana, del 2018. Y este libro trae una tesis muy llamativa, y es decir, frente a toda la literatura que ha existido en la historiografía, digamos, que ha habido en Colombia, donde se ha dicho que aquí no ha habido populismo, digamos, simplemente aquí no ha habido esas experiencias y digamos como que ha habido una negación permanente de eso. Jorge Giraldo afirma que sí ha habido experiencias populistas y que sí ha habido momentos en los cuales, digamos, el populismo se ha expresado, y él, digamos, como que incluso termina su libro casi que como en un llamado a decir, ojo, porque estamos, al decir eso, al decir que no ha habido populismos y que no los habrá nunca, entonces podemos estar negando una experiencia política. Él lo plantea no desde la perspectiva de que ojalá haya, sino al contrario, de que ojalá en efecto no haya, ¿no? Entonces ese es como el esquema
Eh, eh, el libro trae cosas muy interesantes, unas discusiones muy llamativas, pero también trae unos aspectos, digamos, que creo yo serían objeto de discusión sobre los argumentos que coloca allí sobre la existencia del populismo en Colombia. Y no solo eso, sino de algunos ejemplos que él coloca de populistas en el plano latinoamericano, como por ejemplo Carlos Menem. ¿Sí? Y pues realmente eso no es como muy claro para mí, por lo menos. Bien, entonces aquí tenemos lo más cercano. Esta es nuestra experiencia más cercana a este fenómeno. Mm, eh, por supuesto, Jorge Eliezer Gaitán, eh, eh, un populismo conocido en el discurso, un populismo en el caso de Rojas Pinilla, un populismo conocido, realizado e ignorado, y en la parte inferior está, digamos, lo que ha sucedido en relación con el populismo atrapado, con el populismo temido, digamos, la experiencia populista colombiana en qué derivó en un movimiento que es en el movimiento 19 de abril, tras la derrota la derrota, el robo, el fraude, no sé cómo llamarlo, todo eso junto de 1970. Entonces, tenemos aquí estos, son como momentos, son momentos eh, con una característica, y es que los populismos crean bifurcaciones, crean, mm, digamos, oposiciones, ¿cierto? El país político y el país nacional, ¿cierto? O el binomio pueblo-fuerzas armadas respecto del país político. Entonces, eso es como un antecedente. Volveremos sobre esto, Gabriel. Bien. Pero lo que lo primero que hay que señalar sobre este concepto es que está asociado al cambio político. Es un, digamos, la manera de entenderlo es como es un momento de cambio en la sociedad, un momento de transformación de la sociedad, de búsqueda de rutas, de alternativas sobre qué queremos, sobre qué sociedad es la que queremos, cómo la queremos, hacia dónde nos puede llevar una ruta u otra. Tenemos aquí dos ejemplos de dos obras, digamos, centrales. A mí me gustan mucho porque explican, digamos, eh, eh, estas grandes transiciones que ha habido en el periodo reciente de la historia universal. El primero, el de Barrington, los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. Y el segundo, de Tida Skopol, los estados y las revoluciones sociales. Estas dos obras plantean una transición, plantean unos cambios, y bueno, el segundo pues explica la noción de las revoluciones. Veamos un poco el primero. Dice Barrington Moore, a partir de un análisis de historia comparada, plantea unas rutas del cambio de las sociedades agrarias, ¿cierto? Cómo las sociedades se transforman, cómo las sociedades agrarias antes de la revolución industrial, digamos, cómo fue que se transformaron, hacia dónde fueron, cuál fue el futuro de esas sociedades. Y plantea que hubo digamos, el eje central del cambio, la pregunta que él se plantea, dice, ¿cuál es el papel que cumplen las élites terratenientes y los campesinos en ese proceso de transformación, en ese proceso de cambio que vive la sociedad? Unas sociedades pasaron y transitaron hacia ser sociedades democráticas y capitalistas,
Otras, otras sociedades pasaron a ser sociedades capitalistas en una línea fascista y otras se tornaron en sociedades comunistas. Por supuesto, dada la metodología que Barrington Moore emplea, él ubica un país de transformación incompleta, un lugar donde ninguno de los tres anteriores fenómenos sucedió. En el primer caso, de las sociedades democráticas capitalistas, él ubica a Inglaterra, a Francia, a los Estados Unidos, con sus respectivas revoluciones. En el segundo caso, ubica a Japón y Alemania. Y en el tercer caso, de las sociedades comunistas, ubica a China y a Rusia. Y una transformación incompleta ocurrida en la India. Son países enormes, grandes, con grandes poblaciones, y que tienen como características pues, que han tenido unos procesos de transformación muy profundos, unas agitaciones sociales profundas. En Inglaterra como, digamos, es lo que él llama la transformación por arriba, ¿no? El gran cambio que se da desde arriba, como desde el siglo XVI en adelante se estableció, digamos, una sociedad donde las clases altas se abrieron a la vida rural, abrieron el parlamento, ¿sí? Crearon un sistema mixto, donde las élites tradicionales están en la cámara alta, lo que se llama donde están los aristócratas, los títulos nobiliarios, las familias poderosas, y una cámara baja, que por eso se llama, como se llama, la Cámara de los Comunes. O sea, donde los comunes, ¿cierto? Podían ingresar y podrían participar, digamos, en la toma de decisiones. Por supuesto, eso lleva ya muchos siglos. Pues hoy no podemos decir pues que los del Partido Laborista, los trabajadores obreros, pues estén así fielmente representados en el Congreso, pero en algún momento lo estuvieron. En algún momento lo estuvieron los trabajadores, estuvieron representados por el Partido Laborista, sobre todo hasta la llegada de Margaret Thatcher al poder. Entonces, es una sociedad que se abre, por supuesto hubo mucha agitación social, eso no se logró con un whisky, eso no se logró al calor de unas copas de una cerveza británica, no. Eso hubo un proceso largo de discusión y de agitación. En Francia, pues ese es el caso prototípico, digamos, ese es el punto, digamos, donde la imaginación política se pone al servicio de, no sé si los hechos al servicio de la imaginación política o al revés, pero allí la revolución burguesa destruye las bases sociales de los, de los, de los antiguos aristócratas, destruye el sistema para crear un sistema nuevo, ¿cierto? Y aquí, es la Revolución Francesa, digamos, la que va a permitir, digamos, generar una ruta distinta, que es la ruta liberal, la ruta de la cual después se ha hablado en todos los sistemas políticos. En adelante, ese es el modelo de sistema político que se estudia, que se analiza y que, digamos, consciente o inconscientemente muchos tienen en la cabeza. Entonces, pero es la instalación de la burguesía en el poder, con un uso, dice Barrington Moore, un uso, digamos, utilitario, si se quiere, de los campesinos. O sea, los campesinos en efecto participaron del proceso. Lo que dice Barrington Moore es que luego ellos fueron como relegados, ¿no? O sea, la vendé después, algunos de ustedes pues ya conocen eso, eso resultó ser los campesinos luego ya no tenían lugar, digamos, es como el punto. Entonces, pero en su momento ellos participan, ¿cierto? Participan de ese proceso y permite,
y permite esa sociedad que estaba atrapada en el mundo de los Luises. Los burgueses ya necesitaban una sociedad distinta, una sociedad abierta que les permitiera, digamos, desarrollar el capitalismo de manera profunda. El tercer caso, pues, es el de Estados Unidos, que se sella, digamos, fundamentalmente con la guerra civil. En el siglo XIX, los del sur contra los del norte. Ese es un proceso, digamos, Estados Unidos, los del norte no podían avanzar manteniendo una sociedad esclavista en el sur. Era muy difícil que el capitalismo se ampliara. Ahí hay varias versiones, pero un poco la versión de Barrington Moore es, hombre, hay una mano de obra disponible en el sur amplísima, muy grande. Hay un gran espacio para expandir los capitales, para expandir la sociedad, una sociedad más libre, pero también una sociedad más comprometida con el capitalismo. Y viene la guerra, y se liberan a los esclavos. Finalmente los esclavos, los del sur, pierden esa batalla. Y eso dice Barrington Moore, crea, digamos, pues el mercado de trabajo pues se amplió de una forma pues enorme, impredecible casi, y permitió pues todo, la expansión norteamericana hacia el sur y del oeste y del este hacia el oeste. Hay que recordar que esto ocurre también con la operación que se hizo con México, ¿cierto? O sea, que ellos tomaron esa parte de la mitad de México prácticamente, lo que les permitió expandirse hacia la costa oeste. Entonces, es una revolución social, es una guerra civil la que permite que los Estados Unidos transite desde esa sociedad tradicional esclavista hacia una sociedad capitalista. Más democrática, sí, seguro, más democrática, más abierta, bajo unas nuevas reglas. O sea, estos tres son los tres modelos, digamos, que para Barrington Moore van a representar el desarrollo del capitalismo en Occidente. Son como el esquema, digamos, el faro, y las diferencias están en que mientras Inglaterra hace su transformación desde arriba, los otros dos países lo van a hacer un poco más forzados desde abajo, sobre todo Francia. Francia lo va a hacer desde abajo, desde la movilización popular, ¿cierto? Desde la movilización popular. Pero ninguno se compara con los dos casos siguientes, el de Japón y Alemania. Son revoluciones conservadoras desde arriba, ¿cierto? Sobre todo en el Japón se van a aceptar, las clases altas van a aceptar que sí, vamos a pagar impuestos, vamos a hacer un aporte para el crecimiento de la sociedad y vamos a buscar, digamos, una salida que permita abrir la sociedad a las nuevas tendencias y a los nuevos movimientos que se están dando. Pero es desde arriba, es un modelo autoritario, es un modelo donde ellos imponen, digamos, la lógica que se da hacia abajo. Lógica que se cerraría, por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial va a cernir este proceso y le va a dar, digamos, una cara distinta. Pero, digamos, fue el fascismo, digamos, el que se instaló en estos dos proyectos políticos. Estarían las sociedades comunistas, tanto China como Rusia, la revolución del 17 como la revolución del 48, revoluciones campesinas, proletarias,
revoluciones como la rusa, una revolución forjada y fundada en el populismo del siglo XIX, la revolución china, ¿cierto? Recuerden ustedes la gran marcha de Mao, la guerra que se da con Japón y cómo es una revolución donde los campesinos son la fuerza fundamental, digamos, que va a permitir que se estructure una sociedad distinta. Y los resultados pues están a la vista. Digamos, cuando Barrington Moore escribió este libro, yo creo que él nunca se imaginó, este libro es de 1973, jamás se imaginó, yo creo que no, era muy difícil prever en los años 70, aún para los que, digamos, defendían el sistema comunista como lo conocimos hasta antes de las reformas, yo creo que nunca pensaron que iban a tener la sociedad que hoy se tiene, la sociedad china que hoy conocemos. O sea, prácticamente es la tercera economía del mundo en este momento, después pues, de Estados Unidos y la Unión Europea. Y finalmente una sociedad que ni para atrás ni para adelante, que ni avanza ni retrocede, ¿no? Una sociedad que hace un proceso muy fuerte de descolonización de Inglaterra. Por supuesto está la figura de Gandhi, un proyecto diferente, es un proyecto, digamos, espiritual, si se quiere. Por supuesto está su mano derecha que va a ser el constructor pues, de ese proyecto socialista en China. Luego vendría Indira Gandhi, ¿sí? Pero dice Barrington Moore es una transformación incompleta porque aquí ni para allá ni para acá. Vamos, una serie de situaciones que muestran que los casos anteriores pues eran casos como más centralizados, proyectos más donde la sociedad va como en una línea un poco más ordenada, si se quiere. Aquí, pues, es muy difícil, digamos, establecer una ruta o una guía, digamos, de hacia dónde iría China, India, para comienzos de los años 70. Hay que tener eso presente. Este libro es escrito, se publica por primera vez en el 73, de manera que él estaba, lo que Barrington Moore estaba viendo era el proyecto socialista que se había hecho después de que los ingleses habían salido. ¿Sí? Eso era lo que él estaba viendo. Pues por supuesto hoy, ustedes saben, la India ocupa un lugar central en la comunidad mundial, a pesar de sus niveles de pobreza y de desigualdad profundos que tiene, y este año que vive una de las situaciones terribles con el COVID, la economía india pues es de las más grandes del mundo y tiene una gran paradoja, tiene una gran competencia científica, técnica, unos matemáticos impresionantes, una gente que ha hecho, digamos, carrera en el mundo científico, pero que tienen unos niveles de pobreza descomunales y una desigualdad, pues, digamos, insondable, muy difícil de sostener eso. Bien, entonces este es el modelo del cambio. Fíjense, procesos de transformación. Aquí, este es un esquema de cambio. Ahora, devolvámonos un momento para comentar brevemente el caso de Frida Scofford, porque ella va a plantear para los mismos casos, tanto de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, dice ella, esas revoluciones que hubo allá fueron únicas. Esas revoluciones no vuelven a pasar. O sea,
No, no es que existan modelos que lleven a que la revolución exista, no, perdón la redundancia, no, pasaron. La Revolución Francesa pasó y ya. La Revolución Inglesa pasó y ya, fue una vez. No va a volver a suceder. Poco es como, y si pasa algo será distinto. Algo, si sucede algo, ese algo será algo diferente, será muy distinto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero será muy diferente. ¿Qué es lo que me interesa que retengamos aquí en este punto? Y es la configuración social que hay antes de ese cambio. ¿Qué es lo que tenemos antes? ¿Qué es lo que hay antes? ¿Sí? Entonces, la preocupación de Barrington Moore es, pues si son sociedades agrarias, pues la sociedad agraria, ¿quién es el eje fundamental del cambio? Pues el campesino. ¿Qué pasó con esos campesinos en ese proceso de cambio? ¿Fue protagonista? ¿No fue protagonista en ese momento de transición o no? Entonces, digamos, ese es un elemento que quiero que por favor retengamos. Y ahorita lo volvemos a retomar. Entonces, el populismo, para construirlo, para ponerlo como una categoría política, ¿cierto? Lo primero es pensar que está en ese punto en el que las sociedades se transforman. ¿Sí? Pero en ese mundo, en ese momento en que la sociedad cambia, ¿cierto? El protagonista va a ser el pueblo. ¿Sí? Vamos, él es el que participa en la construcción de ese nuevo régimen, ¿sí? De ese nuevo cambio. O sea, no, por supuesto hay cambios sin el pueblo, por supuesto, pues donde los pueblos son sometidos prácticamente, que es el caso del fascismo, lo que vimos ahí, el caso japonés. Entonces, es pensar que existen unas formaciones políticas, aquí colocamos unas que son las que hemos conocido, ¿sí? El feudalismo, el capitalismo, el socialismo, las dictaduras, pueden ser otras, ¿no? Pueden ser otras, no necesitamos tener este esquema, pueden ser otras, pero digamos para comprender el tema de cómo son formaciones políticas que cambian, ¿sí? Y donde el actor fundamental son las masas populares. Entonces aquí sí entramos en un momento. Yo creo que este es, digamos, uno de los autores de mayor peso en la interpretación de este tema. Él nos ha traído una lógica de interpretación sobre cómo el populismo se construye. Es Ernesto Laclau, que es argentino. Ya recientemente falleció hace muy poco realmente, hace unos 5 años tal vez. Y creo que este fue uno de sus últimos libros, y digamos más conciso, digamos una teoría muy fuerte. Y ya desde el título le dice a uno muchas cosas, ¿no? O sea, como la razón populista, o sea, o la razón del pueblo, ¿no? La razón del pueblo, ¿no? Como que es establecer una categoría, así como el liberalismo, como el socialismo, como el conservatismo, como el positivismo, entonces hablamos del populismo. ¿Sí? Digamos, esa, digamos, es la pretensión que hay detrás de este libro. Entonces, lo primero es que no son las clases altas, no es la burguesía, no es la aristocracia, no son los terratenientes, no es una coalición de grupos en el poder, no es el bloque en el poder de Gramsci, no. El centro es el pueblo, ese es el centro del escenario político.
es la fuerza del pueblo, ¿sí? Que integra, digamos, todos los sectores de la nación, de las naciones o de la sociedad en la cual se encuentre. Y para que eso ocurra se necesita actualizar la tradición. Entonces, fíjense, por ejemplo, ustedes que cuando se va uno a las marchas, en todas las marchas, en todas partes, yo creo, pero por ejemplo en nuestras marchas, pues llegamos, eh, eh, llegan ciudadanos como nosotros, pero también están los ciudadanos indígenas, por ejemplo, que llegan con sus colores, sus vestimentas, sus banderas, los feministas, ¿no? Las feministas, están los estudiantes, están los trabajadores, ¿sí? Los que todavía tienen trabajo, ¿cierto? Están los informales, eh, pero ocurre algo algo que es maravilloso y es, por ejemplo, la música, ¿no? Entonces la gente toca los tambores u otro tipo de instrumentos, ¿cierto? Es una manera de actualizar el ser, lo que somos nosotros, lo que en la sociedad somos. Y la marcha revive esos procesos, ¿no? La marcha nos permite encontrarnos con nosotros mismos sobre lo que somos, ¿cierto? Donde podemos expresar nuestra indignación, pero es una indignación que se expresa desde el ser, desde lo que nosotros hemos sido, desde lo que nosotros somos en ese momento. Entonces, cuando se habla de actualizar la tradición, es bueno, ¿cuál es nuestra tradición como colombianos? ¿Cierto? Entonces, fíjense que en esas marchas se toca cumbia, por ejemplo, ¿no? El bullerengue, ¿no? Todas las músicas del Pacífico, las músicas del Atlántico, las músicas del centro del país. O sea, empiezan todas estas manifestaciones a expresarse. ¿Sí? Entonces, y el populismo nos va a traer, el pueblo necesita de esas expresiones para poderse expresar, ¿no? Para poder manifestar su indignación, su demanda, el proceso de cambio que va a estar viviendo. Es un proceso anclado en la soberanía popular. Aquí impera la regla de la mayoría, ¿cierto? Son muchos, y fíjense, lo maravilloso de estos días es que pues, además son bastantes días, eso es inédito en nuestro país, donde todos salen, ¿no? Todas las personas se manifiestan, y el que no puede, pues se expresa de otras maneras, ¿cierto? Y eso nos lleva, digamos, a una manifestación, porque la marcha se estructura, digamos, desde lo que cada uno es. ¿Sí? Son distintas expresiones que se centralizan en un momento de cambio. Bien, estos otros dos aspectos, los dos aspectos finales que están aquí, luego ya los miramos. Pero volvamos a esa primera expresión, a esa primera noción de lo que llamamos al comienzo, eh, que el populismo es algo, es una variedad, es un discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice Giraldo, entonces, bueno, aquí existió el populismo de Gaitán. Pues existió con un señor que daba unos discursos, ¿cierto? El pueblo de Colombia va a luchar contra las oligarquías y tal, ¿no? Y él era un... La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Gaitán llega a ese pueblo? ¿Cómo él logra capturar esas masas? ¿Qué les dice para que esas masas lo sigan? Para que esas poblaciones lo sigan. ¿Cuál es
el clic, donde él hace clic con la población. ¿Sí? ¿Dónde es que, dónde es que está el punto que hace que las personas fueran tras él? ¿Sí? Lo siguieran, ¿sí? Lo escucharan por la radio. ¿Cuál fue ese punto, no? Lo que dice Laclau es, pues siempre se cree que es algo. Sí, sí, Nicole, claro, puede ser eso, exactamente, que no pertenece, exacto, ese es un punto interesante, no pertenece a la oligarquía, no está comprometido con ella, pero además la critica, ¿no? O sea, lleva un mensaje que se acomoda a los parámetros populares, ¿sí? Lo que la gente piensa alrededor de un fogón, ¿sí? En la cocina, lo que la gente piensa en el día a día, en el trabajo, ¿no? Y de pronto alguien lo conecta, ¿no? Y le dice, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Alguien que entiende que está la señora que se levanta a las 4 de la mañana a atender a su marido, a los hijos, despacha al marido, despacha a los hijos y luego ella se va a trabajar, ¿sí? Y les deja el almuerzo hecho. Y por la noche entonces la señora llega y, y, y vuelve y recoge los niños y vuelve y repite la escena y de pronto un día alguien, un político le dice, señora, usted está haciendo todo esto, ¿cierto? Yo comprendo esa situación. Sí, sí, Juan José, ese es otro elemento clave. Sí, sí, claro, a Gaitán se le decía el indio, ¿no? De manera despectiva además, ¿no? El indio ese hasta allá echando un discurso, ¿sí? Eso, claro, si a nosotros nos lo dicen hoy, pues hoy pues nos sentimos halagados y nos parece chévere, pues está bien, ¿no? Pero en ese momento era una ofensa, ¿no? Entonces sí, entonces parece y se ve como vago e indeterminado, pero lo que dice Laclau es justamente en esa vaguedad y en esa indeterminación es lo que representa la realidad social, ¿cierto? Él le habla a las familias, él le habla a las personas, esos liderazgos eh, conectan con la gente, ¿sí? Conectan con la gente. Eh, ¿Que hay retórica? Sí, hay mucha retórica, pero si ustedes lo miran, digamos, en el escenario político contemporáneo nuestro, ¿cómo nos hace falta la retórica? ¿No? Así, en el sentido griego del término. ¿Cómo nos hace falta esa expresión política? Eh, hemos vivido estos últimos 30 años con frasecitas, ¿no? Frasecitas de cajón, frasecitas y nos dejamos, o muchos se dejan capturar por esas frasecitas, ¿no? El castrochavismo, ¿no? El comunismo, las pequeñas frases, ¿no? Las expresiones, esas expresiones que tratan de capturar y capturan a mucha gente. ¿Mm? Eso, la paz con legalidad, exactamente, ese tipo, pero ¿qué nos dicen esas frases? Pues dicen muchas cosas, por supuesto dicen muchas cosas porque son unos actos de habla, pero también en ese caso son muchas las cosas que ocultan, ¿no? Y no lo que verdaderamente quieren expresar. Entonces, sí se requiere, digamos, en esta fase del populismo, el liderazgo del populismo garantiza, o no garantiza, sino también se expresa a través de una amplia retórica. ¿Sí? Y digamos, Gaitán, por ejemplo, nos recuerda ese orador, ¿no? Que llama a las masas, que las convoca, que habla con ellas, que se conecta con ellas y que tiene
un hilo conductor, ¿no? Que va desde las necesidades de las personas a esa expresión política que está expresando ese líder y que busca llegar, digamos, conectar con la gente y llevarla, digamos, hacia un punto. ¿Mm? Entonces, la CLO nos señala, dice, bueno, pues necesitamos de esa retórica, ¿cierto? O sea, criticar al populismo por retórico, pues eso no tiene mucho sentido, porque es que esa es la esencia del populismo. El populismo necesita de eso, necesita de esa retórica para la construcción de la idea del pueblo. Y entonces aquí aparece, ya vimos entonces el primer punto, hemos hablado del pueblo, pero todavía no sabemos qué es eso. O sea, ¿eso qué es? ¿Cómo, cómo se estructura? ¿Qué es el pueblo? Pues la gente, no somos todos nosotros, pero todos nosotros somos muy distintos. ¿Sí? Tenemos intereses distintos, metas distintas, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que ha aparecido en estos días con lo del paro. Ay, sí, el presidente llamó a los miembros del comité del paro, pero los miembros del comité del paro no representan a los marchantes. Porque es que los marchantes son distintos, eso es otra gente, eso funcionan de otra manera, y entonces allá no aparecen los marchantes. Todas esas expresiones las hemos visto estos días, eh, y tanto para descalificar, sobre todo para descalificar, ¿no? Los medios han sido muy sagaces en eso, ¿no? Muy sagaces en eso. Pero es que así es la política, así es que se manifiesta. Eso no lo podemos evitar. ¿Sí? Esa diversidad no se puede evitar. En la versión de construir este concepto del populismo como concepto de la política, la CLO trae a la discusión a Sigmund Freud, lo pone en el centro del debate, en relación con el texto que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo. O sea, él lo pone en el centro porque, por lo siguiente, porque dice, hay un líder, ojalá en el futuro, y ya lo vimos con Dilma en el Brasil, lideresas que funcionan bajo la lógica del padre, ¿no? Entonces, como que hay una identificación entre el líder y esas masas populares. Hay una conexión entre las dos partes. ¿Mm? Lo que veíamos ahora, la escena que vimos ahora al inicio es Lula en el momento en que le han declarado, pues Moro lo ha declarado culpable y ha ordenado que sea encarcelado, que sea encarcelado. Esa es la última escena, esa es la escena que aparece aquí con este documental. Ese día que Lula se le, previo a que él se le dé ese juicio, se declare que él es culpable, que tiene que pasar 12 años en la cárcel, él se fue a vivir, a dormir unos días, digamos, en el sindicato, ¿no? Allá donde él de donde había salido, sí, donde ha hecho su política toda la vida. Y él se quedó allí durmiendo, y, y cuando ya ordenaron pues que tenía que trasladarse para la cárcel, eh, todas las personas, todos los obreros, la gente, mucha gente rodeó la casa y no lo dejó salir. Digamos, era tal la, la congregación de gente alrededor de él que no querían dejarlo salir. Hubo un carro que él intentó salir en un automóvil y no fue posible
se bajó del carro, quiso irse por otra puerta, tampoco se pudo, hasta que finalmente él decide salir a pie. Porque nadie quería, o por lo menos ese pueblo que lo había elegido a él 2 veces, pues no querían que él se fuera. ¿Cómo lo iban a encarcelar? Pero pues lo encarcelaron. Entonces esa conexión, ahí hay una conexión entre la gente y el líder, entre las masas y el líder. Se establece una conexión, una cualidad común, una cualidad común que lo lleva casi a la idea a la noción de que el líder es el padre, es el padre. Y aquí entonces esa identificación se generan como ciertos rasgos identitarios, ¿no? Ciertos rasgos que el pueblo identifica con esa persona. Y esa persona, digamos, actúa en consecuencia, ¿cierto? Me parece muy significativo eso que les acabo de contar, como por ejemplo en el caso de Lula, él no sale, después se va a subir en una camioneta, por supuesto, porque iba muy lejos, para poder salir, pero él lo hace ya en un punto donde él ha tenido que caminar, él sale caminando porque él dice, si no, no puedo, si no, él realmente no puede ir a cumplir con la orden que se ha dado de ir a prisión. ¿Qué tenemos acá? Este árbol pues que hemos hecho acá, por supuesto la construcción de la CLO es mucho más compleja, está llena pues de muchos detalles, pero en esencia veíamos para las personas que han estado en las sesiones del curso de Colombia 5, veíamos en sesiones anteriores cómo los partidos políticos existen como un mecanismo de mediación de las demandas populares, en general de las demandas sociales, no populares, de las demandas de la sociedad. Eso incluye, por supuesto, a las élites, y la manera de agregar las preferencias, ¿cierto? Es a través del partido. El partido entonces recoge eso y el partido tramita a través del Congreso, digamos, esas demandas, las demandas, digamos, de los sectores sociales en el Parlamento. Se tramitan en el Parlamento a través de los partidos. Ese, digamos, es un enfoque liberal, muy digamos, pensemos en el caso norteamericano, ¿cierto? Entonces, a partir de los demócratas o a partir de los republicanos, se tramitan todas las demandas que la sociedad requiere, sean de los negros, sean de los inmigrantes, sean de las clases medias norteamericanas, sean de las élites norteamericanas, todos tramitan sus demandas ante el Congreso y la presidencia de la República a través de los dos partidos. Que si eso es bueno o malo, pues la verdad no sabemos, tendríamos que estar allá, pero uno desde el análisis político, uno piensa que es una forma como ellos resuelven eso. ¿Es óptima? No necesariamente. También hay críticas a eso, como ese bipartidismo norteamericano no necesariamente resuelve todas las demandas que tiene la sociedad norteamericana. Entonces, ese es un... ¿Qué pasa con el populismo? En el marco del populismo, aquí no hay partido. Puede funcionar con un partido como en el caso de Brasil, muy estructurado, muy formado, como puede que no. Pero el centro del populismo requiere de un liderazgo, de un líder, ¿cierto? Que recoge las demandas, las distintas demandas de la sociedad, que son esas flechas que van de abajo hacia arriba. Que son las demandas de los jóvenes, las demandas de los estudiantes, las demandas de los indígenas, las demandas de los informales, las demandas de los trabajadores. Por ejemplo, hagamos aquí un pare en este monólogo. Hagamos aquí una pequeña ronda, por ejemplo. Sabemos nosotros
¿Cuáles son las demandas de los indígenas? En este momento que estamos, en estos días. Bien, hablemos un momento de eso. Hagamos un ejercicio. Ay, espérate, perdón un segundo, voy a dar la presentación para que hablemos de eso. ¿Cuáles serían las demandas de los sectores que identificamos en este movimiento de ahora? ¿Será la justicia social? Pero eso cómo, en concreto, ¿cómo se traduce? ¿Cómo los indígenas traducen? ¿Cómo podríamos pensar? Puede ser el respeto a la vida porque están matando a los líderes indígenas y pues digamos que el gobierno no protege ese derecho. Bueno, esa es una, sí, sí, el respeto a la vida. Creo que todos, ¿no? Creo que todos, en la situación actual, creo que todos estamos en ese punto, ¿no? El respeto a la vida. Bueno, qué otro podría ser? Yo creo que hay que tener en cuenta ahí que este La ejercicio, demanda común. Señor, Daniel. o sea, este ejercicio de las comunidades indígenas, pues eso, o sea, también es un proceso, ¿no? Que ya viene desde las mingas de finales del siglo XX y pues, o sea, que se contrasta con algunos elementos. Cuando yo digo justicia social, es porque ellos lo plantean en términos, como dice pues el compañero Juan José Mesa, efectivamente hay un elemento que es como el problema de la tierra y la justicia social en la medida en que ellos buscan también, pues, o sea, que se les defienda la tierra de sus resguardos, no solo de, pues, o sea, de las dinámicas del conflicto armado, sino también pues, o sea, como una defensa ambiental, ¿no? Porque precisamente ellos se oponen pues como un poco al modelo de desarrollo extractivista, ¿no? Entonces es eso, por una parte. Y por otra parte, pues, o sea, un hecho que es constante es la democracia indígena, porque ellos aún así, pues desde la Constitución del 91 vienen pues como buscando que se les amplíe un poco la representación política en diferentes escenarios. Y pues el elemento también de que ellos básicamente están apoyando pues que se cumplan algunos elementos del acuerdo de paz, porque pues o sea, dentro del primer punto de la reforma rural integral, pues también pues o sea, como que toman algunas banderas precisamente pues para que se les devuelva partes de sus territorios, ¿no? Exacto. Entonces acá hay un tema hay un tema de la restitución, ¿no? Ahora, tenemos que pensar que los indígenas también internamente son una pluralidad. No son los mismos los indígenas del Amazonas que los indígenas de la cordillera, ¿no? Ni los del sur ni los del norte, pero sí tienen algo en común. Tienen digamos, en ese sentido, la UNIC ha sido el eje unificador. Pues yo no los conozco mucho internamente, pero pues sé que hay personas que acá los conocen mejor y nos podrían, incluso no sé si hay alguien de las comunidades indígenas que nos pueda contar cómo ven ellos la situación, cómo la perciben. No sé si haya alguna persona, no sé si esté Alejandra, por ejemplo, o, o si estén, a ver quién más. Sería chévere que nos pudieran contar si saben algo. Bien, entonces este es un bloque, ¿no? Entonces, los indígenas. Los indígenas. Ahora, miremos
nuestro grupo, los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la demanda que tenemos? ¿No? ¿Cuál es? ¿No? Yo creo que la principal es educación pública y gratuita para todos. Exacto. Pública y gratuita. Muchos de ustedes son bastante jóvenes y lo que yo les puedo contar es que esto realmente ha sido llegar a expresar lo que ahora se expresa en las marchas, lo que ahora ustedes y bueno, nosotros también como profesores demandamos, no se escuchaba antes del 2000. Eso no se oía. O sea, las marchas de los 90, de los 80, en Colombia al menos, eso no era parte de la demanda, no era parte de la lucha política. Siempre incluso pasaban cosas y después, como siempre ha sucedido, pues uno termina focalizando la demanda en los muertos, que está muy bien, por supuesto, y desafortunadamente porque ha habido muertos estudiantes, o de otros sectores sociales, y al final, digamos, las movilizaciones se transitan hacia la demanda, hacia esos hechos puntuales, y como que lo otro queda pendiente. Lo que quiero decir es que esto ha sido una ganancia, realmente ha sido una ganancia que hoy lo pensemos. ¿Qué otro elemento consideramos que está en las demandas? No. Que no exista estigmatización. Estudiantes. ¿En qué sentido? Hacia la protesta, ¿no? Principalmente. Sí, hacia la protesta y La yo creo manifestación política, claro. Ajá. Y Estigmatización. hacia los estudiantes pertenecientes al movimiento estudiantil, por ejemplo. Sí, ¿qué está pasando, no? Allá van, ellos son, esas personas, ¿no? Vienen esos dedos acusadores y estas cosas acusadoras que son terribles, porque además eso, sí, ese es otro punto. ¿Qué otro aspecto, digamos, tendríamos para la educación gratuita, la movilización social que se garantice? Eso es una expresión de la democracia, por supuesto, normal. El pago de la deuda a las universidades, por supuesto. Pago de la deuda histórica a las universidades. Sí. La autonomía universitaria, bueno, esa se tiene, digamos, pero ¿en qué sentido, Daniel? ¿Cómo entiendes eso? Yo lo relaciono un poquito, por ejemplo, con lo que ocurrió el 26 de abril, cuando ingresa la policía a la Universidad del Valle, ¿sí? Pues, o sea, precisamente porque uno de los elementos es que pues, la policía no debería estar ingresando a las universidades públicas, y son cosas que en los últimos años, por ejemplo, también se ha venido, pues, o sea, como fraguando un poco más, por ejemplo, también en el caso de la pedagógica. Sí, entonces eso se llamaría, porque la autonomía universitaria, digamos, está formalmente institucionalizada, la tenemos, la libertad de cátedra, por ejemplo, existe,
lo que podríamos pensar es en la vulneración a esa autonomía, ¿no? La vulneración a la autonomía universitaria. Fíjense, ya va 1, 2, 3, 4. ¿Qué? Algo más en relación con el sector de los estudiantes. Profe, hay algo con la financiación que siempre se ha pedido y es con la modificación a la ley 30 y en cuanto a los recursos del Estado, ¿no? Que pues, ahí se Entonces, estipulan los presupuestos y eso pues siempre se ha pedido que se cambie. 5 es más presupuesto para la educación superior. Profe, Sí, o sea, no sé, yo también estaba pensando como que si bien el movimiento estudiantil siempre ha estado muy marcado por la presencia de las universidades públicas, es evidente que cada vez más las universidades privadas también participan como del fenómeno, ¿no? O sea, yo he visto que desde el paro del 2018 es mayor la presencia de las universidades privadas y tengo entendido que las reclamaciones de los estudiantes de universidades privadas suelen ser relacionadas como al costo de matrícula, ¿no? A lo que cada vez se aumenta y digamos que se heredan las deudas del ICETEX, a los problemas de financiación también para las universidades privadas. exactamente. Y buen punto ese, porque esa es digamos, la educación superior, ha estado, digamos, fracturada por esa idea de lo público y lo privado, pero estamos viendo que en el caso de lo privado y también de lo público, porque digamos en las maestrías, por ejemplo, y muchos de ustedes pagan unas matrículas en la universidad pública y que es a través de la financiación, ¿no? Ya sea del ICETEX o de la banca privada, en fin, de los ahorros públicos, en fin, sí, ese es un buen punto que está, digamos, ahí en el eje de la discusión y ha unido, digamos, mucho a todo el sector universitario o de educación superior. Claro, el problema del ICETEX está más cupos para educación. La educación como un derecho fundamental, sí, sí, es un derecho. Pues la Constitución dice que hay un derecho fundamental a la educación. No sé si la educación superior, no, hasta allá no llega, pero llega hasta la educación básica y media. Eso sí está establecido como un derecho fundamental. Pero la educación superior no sobraría, digamos, que tuviera esa característica. Alguien allá, Oscar, ha hablado del cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, ese lo vamos a poner aquí como que ese es un punto que todos los sectores en principio lo comparten, ¿cierto? Fíjense que ese es un punto de intermedio, ¿no? Entonces, ese es el cumplimiento de los acuerdos. Los acuerdos de paz del 2016. ¿Mm? Y esa puede ser una demanda transversal para todos, ¿no? Tanto para los indígenas, tanto para los estudiantes, para los trabajadores asalariados, los trabajadores informales, para toda la sociedad. ¿Sí? Las madres, los padres, todos los grupos sociales, digamos, como demandamos ese cumplimiento de los acuerdos de paz. Pensemos otro grupo. Pensemos en los trabajadores asalariados. Los trabajadores que están sindicalizados. Juan José pone acá el mejoramiento del sistema de salud. Claro, ese es un punto que puede ir acá. Fíjense que a todos nos pega eso. En este
caso de la pandemia, pues, mejoramiento, sistema de salud. Y además enfrentando una reforma parecida a la reforma tributaria, que lo que hace es desmejorar los servicios para la población, ¿no? Que es el proyecto que todavía se está tramitando, ese no lo han retirado, pareciera que lo van a retirar, pero no han sido tan explícitos como con la tributaria de retirarlo. Miremos un tercer sector, un tercer grupo. Fíjense, aquí ya estamos haciendo el plan de la mesa de negociación, ¿cierto? El plan de la mesa de negociación. Bueno, ellos ya lo saben, pero nosotros vamos a reflexionar acá sobre eso. El tercer grupo, ¿qué habría para los trabajadores asalariados? Exacto, la contratación, pues ahí está, la contratación. Salarios dignos. Aumento, ¿no? Aumento del salario. Aumento del salario. Renta básica. ¿Ustedes creen que la renta básica son solo para los trabajadores asalariados? No, profe, yo creería que entraría también los trabajadores informales, que creo que en Colombia es la mayoría, ¿no? La mayoría, correcto. Entonces acá tenemos acá otro aquí con asterisco, ya no nos va a caber en el tablero, pero este es muy importante, la renta básica. Claro. Claro, toda la informalidad de las ciudades de Colombia, ¿no? En Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Pasto, en Bucaramanga, toda la gente trabajando en la calle, en los andenes, vendiendo jugos, café, tinto, empanadas, tantas cosas que hay en el mercado informal, ¿no? Todo prácticamente se consigue en el mercado informal. Que bajen los años a las pensiones. Las pensiones, ¿no? Entonces aquí uno, pues que se garantice las pensiones, ¿no? La garantía de que existan pensiones, ¿no? Garantizar la pensión. Garantizar la pensión. Bien. Entonces, fíjense que aquí ya vamos identificando unas demandas específicas por grupos específicos, pero ya tenemos acá unas que son que le pegan a todos, que están en el plan para todos. O sea, todos necesitamos la renta básica. ¿Sí? Tanto los asalariados que pueden quedar en desempleo, y muchos han quedado en desempleo en el último año, ¿cierto? Solucionar el problema de la tercerización laboral, correcto. Sí, entonces ha habido fíjense, estamos en un momento muy particular porque la crisis del COVID ha profundizado la crisis económica. De manera que se necesita que ahí haya la renta básica tendría que recoger a todas las personas que se quedaron desempleadas, a todas las personas que eran y siguen siendo pobres, a los que se han empobrecido con el proceso. ¿Sí? O sea, el hecho de, pues eso de, ¿cómo fue el anuncio del presidente? Matrícula gratuita para los sectores 1, 2 y 3 por este semestre. O sea, ya en el 2022, nada. O sea, eso es un chiste.
¿Mm? Resulta que se necesita la renta básica para los que se quedaron desempleados, sobre todo muchas mujeres, muchas familias donde las mujeres históricamente han sido la fuerza vital de la sociedad colombiana. ¿Mm? ¿Quiénes son los sectores 1, 2 y 3? Bueno, ya vamos allá un momento para mirar esa categoría. Entonces, la renta básica es un punto muy importante en la discusión. Sobre todo porque ya no es solo de Colombia, es de todo el planeta. ¿Sí? Y se ha discutido, digamos, de varios años. Lo de los sectores 1, 2 y 3 sí son los estratos, los de los servicios públicos, ¿no? Ya uno lo clasifican por nivel de ingreso de las familias. Lo que se hace ahora es que se sectorizan los estratos por áreas geográficas, establece por áreas geográficas. Entonces hay el estrato 1, del 1 hasta el 6. Sí, pero tenía una pregunta en el sentido de que, pues sí, se está como, yo tengo entendido que sí, la estratificación es digamos, por ingreso, pero tengo entendido que hay una propuesta del DNP para reestructurar otra vez, digamos, el sistema de estratificación. Entonces no sé cómo, digamos, esto afectaría esas propuestas que se están haciendo. Por supuesto, Eso es la que van a afectar. Por supuesto que seguramente no están pensando en incluir, ¿cierto? Por supuesto, están elevando el estrato. Y si ustedes revisan las declaraciones del viceministro de Hacienda, que ahora es el ministro de Comercio Exterior, hace unos días, cuando hablaba que las personas que ganaban 2 millones de pesos mensuales, ¿no? Que eso, si se los gana, que eso ya era una persona de clase media. Pues un poco como desconectado de las demandas de la sociedad. O sea, porque uno se gane 2 millones de pesos no es de clase media, olvídese. Eso, primero que se los gane, eso ya es una fortuna. Es una fortuna. Y segundo, si se los gana, pues eso no lo hace de clase media. El hecho de que pueda tener un ahorro para comprarse una moto, pues eso no lo hace de clase media. Entonces, lo que tú dices es cierto. Ojo con la reclasificación de los estratos, porque entonces ellos van a tender ¿no? Eso se van arriendo, correcto, Florana, se van arriendo en servicios públicos, se van esas cosas. Entonces por ejemplo, ¿qué pretendía el proyecto de reforma tributaria? En este momento, hoy día, las personas que tienen contratos de más de 4.100.000 pesos, tienen que, les hacen retención en la fuente. O sea, les cobran por derecha, la DIAN les cobra por derecha un porcentaje sobre su salario. ¿Qué era lo que pretendía el proyecto? No empecemos en 4.100.000, sino que bajémoslo a 3 millones y luego bajémoslo a 2.500.000 en el 2023. Pues eso es un asalto, digamos, al bolsillo de los colombianos. 25, Andrés, 25 billones. Profe, y de pronto Sí. volviendo, digamos, a la cuestión de las reclamaciones estudiantiles y tocando el tema de la reforma, era pues que la reforma quería hacer generación de política de Estado, ¿no? Que esa es como la pelea vieja que venía con un Serpilo paga lo mismo, pues ahorita que se llama generación la reforma también quería hacer la política de Estado, y eso también fue algo que tocó muy personalmente el movimiento estudiantil. Claro, pues la negociación que hizo Juan Manuel Santos, eso fue el programa que estableció Gina Parodi, la ministra de Educación en este momento. Esos son subsidios a la demanda. Tal vez alguien ya vio, no sé. Por ahí en el Facebook yo puse una tablita del gasto, cómo ha evolucionado el gasto del 2015 al 2020 en educación.
y pues lo único que ha crecido es esa cuenta, la cuenta que va para subsidios a la demanda. Entonces seguimos en el mismo problema, o sea, la universidad, la educación superior ha tenido más financiamiento, más recursos del Estado, pero están destinados es a un proyecto que en el largo plazo llevas a terminar de privatizar aún más la educación superior y comprometer aún más a los estudiantes con unos créditos que inicialmente se prometen como una beca, pero que pueden terminar siendo una deuda para la persona. Bien, son las 8:30, tomémonos 10 minutos y regresamos y continuamos con el, como veníamos. Entonces entonces veíamos cómo hay varios populismos en la región, digamos, el Perú, digamos, esto empieza con Víctor Raúl Haya de la Torre. Allá él va a ser una persona, un líder muy carismático, nunca llegó a la presidencia, le pasó algo parecido a lo de Gaitán, digamos, fue detenido y estuvo, digamos, durante varios años. Incluso creo que él estuvo acá en Colombia un tiempo. México. En el caso mexicano, en el caso de Lázaro Cárdenas, en la década de los 30, entre el 34 y el 38, este es como el último, digamos, como el último estertor de la Revolución Mexicana, que había ocurrido 20 años antes, o sea, desde el 17, en que se había establecido la Constitución Mexicana. Luego de varios gobiernos, en la década del 20, llega Lázaro Cárdenas, y a diferencia de sus antecesores, va a lograr hacer una gran reforma agraria, donde distribuyó 18 millones de hectáreas, las repartió sobre todo bajo la forma de ejido, o sea, bajo la propiedad comunal. Por una circunstancia política muy particular que se dio en ese momento, él nacionalizó el petróleo, que es el primer ejemplo de nacionalización de los recursos naturales en América Latina. Entonces, eso fue toda una gran noticia. Recuerden ustedes que para ese periodo, aquí estamos en el periodo en el periodo de Alfonso López Pumarejo. Entonces, ese fue, digamos, como un momento, digamos, un momento en que digamos, esa nacionalización de los recursos, por ejemplo, en Colombia, pues eso se veía con mucha, pues como un peligro, ¿no? Como un peligro, ¿no? Una persona que está haciendo reforma agraria, que está nacionalizando los recursos, que está laicizando la educación, ¿cierto? Que está avanzando en el proyecto del sindicalismo entre los trabajadores rurales y algunos urbanos. Entonces, ese era un proyecto temido, digamos, por la élite colombiana. Es un poco impulsó las reformas dentro del liberalismo, y que pues es las que nosotros conocemos pues como la reforma liberal de los años 30. Entonces Lázaro Cárdenas, él va a lograr algo, fue acusado de jacobinismo, ¿no? O sea de que él hacía las cosas que pensaba, y aquí hay un elemento, él va a inaugurar un elemento que es común también a Getúlio Vargas y a otros líderes populistas, y es el carteo. A Rojas Pinilla, recuerden que a Rojas Pinilla le escribían cartas. Pues muchas personas le escribían a él directamente y algunas de ellas hablaban de él. Usted es para mí como un padre, decían muchos de los que le enviaban esas comunicaciones a él, a Lázaro Cárdenas. Y va a ser el forjador, digamos, también del moderno PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que luego conoceríamos en México. Perón en Perú,
Argentina pues es un país más industrializado, por supuesto, que tiene una composición social diferente. Aquí no va a haber tantos indígenas, esto es una población más de trabajadores europeos que han llegado de Europa, muchos de ellos, eh, que tienen, digamos, más experiencia en los movimientos de los trabajadores. Y será alrededor del general Perón, de este militar que ocupó, digamos, un puesto en el régimen militar como él estaba en la oficina del trabajo. Y alrededor de la oficina del trabajo, entonces, va a desarrollar, él encuentra que él puede hacer un trabajo frente a los excluidos y mejorar sobre todo el nivel salarial de la población trabajadora. Entonces, digamos, creo que es uno de los, fíjense que una característica que ya va a ser común entre este caso mexicano, entre lo que veíamos en Rusia y lo que vemos aquí, es que hay una redistribución de los recursos, la redistribución de la tierra y en este caso la redistribución del salario. ¿Mm? Ellos no están en contra del sistema, sino que están para que el sistema redistribuya la riqueza, redistribuya los recursos y que los recursos sean repartidos de mejor manera dentro de la sociedad. Pues, digamos, en ese sentido, Perón es muy importante. Estas son las marchas, las manifestaciones. Su esposa se va a hacer muy famosa, Eva Perón, porque ella se catapultó a través de Perón. Ellos distribuían máquinas Singer entre las familias. Y hubo una gran movilización, sobre todo en el año 45, cuando los militares deciden que Perón podría ser un peligro, a él lo apresan, pero los trabajadores y toda la población campesina y gente que nunca había ido a Buenos Aires se instalaron en la Casa Rosada para esperar la llegada de nuevo de Perón. Y en efecto, Perón llegó. O sea, tuvieron que liberarlo porque la movilización social fue enorme, fue muy grande. Y digamos, fue eso lo fortaleció a él muchísimo. Luego haría unas elecciones y gobernaría hasta el año 52. Brasil, por la misma época, Brasil crea lo que se va a llamar el Estado Novo de Tulio Vargas. Recuerden que Lula es el segundo, digamos, es el único presidente más popular después de Getúlio Vargas en Brasil. Getúlio Vargas va a agenciar un proyecto modernizador en Brasil y él lo que hace, también nacionaliza el petróleo, modifica la legislación laboral, aumenta el salario de los trabajadores. Él va a tener pues como todos ellos, estos no son santos. Recuerden eso siempre. Estas personas no son santos, estas son personas que también tienen sus, como vimos ahí en el documental, hacen alianzas. Ellos hacen alianzas porque el populismo también es un populismo que recoge tanto de la derecha como de la izquierda y hace unas alianzas, como el populismo es un momento de la política, es lo que se llama el momento populista, les hace coincidir ciertas fuerzas de la sociedad y ellos tienen que transar no solo, o sea, para poder atender a la población trabajadora, a la población desfavorecida, campesinos, líderes, estudiantes, indígenas, según la sociedad que sea, muchos de ellos hacen transacciones con las clases políticas tradicionales. En el caso de Brasil, los poderosos terratenientes del nordeste en Brasil, digamos, entraron como grupos, muchos de ellos se acomodaron en estos procesos de cambio político y estos líderes, digamos, hacen esas operaciones y esas transacciones con ellos, hacen algunos acuerdos. Y eso involucró a Getúlio Vargas en un proceso en Brasil
Brasil fue siempre, como aquí, de corrupción, de intrigas políticas, hubo por allá un muerto, en fin, y finalmente él fue acusado y después de 25 años de estar en el poder, con el interregno de 1945-1950, donde él fue senador, ahí no fue presidente sino senador, pero seguía en el poder, él fue acusado y iba a ir a un juicio político en el Senado. Ese juicio dio origen a una carta que él escribe. Él se suicidó y va a escribir una carta bastante sentimental, ¿no? Los brasileños son muy sentimentales, como diría Perry Anderson también, señalar que ellos son un poco de ese estilo. Y él va a escribir este texto, ¿no? Una carta al pueblo brasileño, que se hizo muy famosa y finalmente pues, se suicida, pero quedó en la memoria, digamos, de los brasileros, lo que había sido su proyecto modernizador, la creación de un partido de los trabajadores, que solo sería reconstruido y reformado y reconstruido en el periodo de Lula, digamos, ya en los años 80. Entonces, es también de nuevo la correspondencia que tiene Getúlio Vargas con la gente es muy grande. Hay volúmenes enteros, muchos volúmenes, del carteo que él tenía con la gente, ¿no? La gente iba y lo visitaba. La gente quería siempre hablar con él directamente. Entonces, esos son, digamos, como los momentos que se van a dar allí en Brasil. Hablamos del neopopulismo, en el periodo ya, en esta primera década del siglo XX, en América Latina. Es un nuevo populismo después de que ha pasado la dictadura, de que ha venido el régimen de la democracia en Brasil. Y aquí tenemos un personaje que está aquí en el centro, que está aquí en el centro, que es Juscelino Kubitschek, el creador de Brasilia. Trasladan la sede a Brasilia, la sede del Senado y del gobierno a Brasilia, que son las imágenes que vimos al comienzo en este documental, la sede de Planalto. Es un edificio significativo, digamos, del poder en Brasil, un poder que se aleja de la gente, que la mayor concentración de la población pues está, ustedes saben, en el sur. Y hay aquí una conexión, fíjense ustedes en esta imagen, este es Getúlio Vargas, con su mano con petróleo, y Lula tiene la destreza, digamos, de forjar y de hacer la misma fotografía, en unos yacimientos de petróleo que se encontraron, ya en este siglo, y que son los que hoy están sosteniendo, digamos, el modelo económico en Brasil. Este cartel señala esa identificación del líder con el pueblo. Esto no es solo una expresión, que se hace, digamos, al calor de una marcha, sino que los movimientos populares se van a sentir integrados al proyecto unionista. Esto no lo podemos explicar acá, pero la formación del Partido de los Trabajadores desde los años 80 fue muy importante y es la base sobre la cual él va a construir todo su proyecto alrededor de hacer del Brasil un Brasil distinto. Como lo vieron en el video, ahí hasta el presidente Obama le dice: usted es muy famoso, usted es el presidente más famoso del mundo, ¿no? Un famoso habla con otro famoso, pero es significativo porque
Lula logra poner a Brasil en el mapa. La política exterior de Lula frente a los tratados de libre comercio en el mundo de la globalización fue bastante crítico frente a eso. Impidió un avance más destructivo, digamos, de la globalización en América Latina. Esos fueron los 8 años de gobierno entre 2013 y 2010 en la presidencia de Lula. O sea, no solamente era poner al pueblo en el centro de las discusiones, atender las demandas del pueblo, sino que como nación se constituyera un país que iba a tener un lugar y un puesto en el mapa, ¿cierto? Entonces se crearon, por ejemplo, recuerden ustedes los BRICS, o sea, el grupo de países, un grupo de países que no eran los más desarrollados, pero que estaban en el segundo lugar, digamos, del crecimiento económico mundial. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Él va, pues, el mejoramiento de los salarios lo va a hacer Cárdenas, lo va a hacer Getúlio Vargas, lo va a hacer en el Perú también, eso va a pasar, lo va a hacer Lula, o sea, todos los líderes populistas muchos focalizan, digamos, el mejoramiento en el ingreso de los trabajadores, ese reparto en la renta y la distribución de la renta. No era mucho porque, claro, $291, o sea, pasar de $86 a 291 en 8 años, fue un incremento constante durante todo su gobierno, pero que favoreció al menos a 18 millones de personas. Disminuyó la inflación, un país que había sido azotado por la hiperinflación en los años 80, después de las reformas de Fernando Enrique Cardoso, todavía se mantenía un nivel de inflación un poco alto, y él la disminuye al 3%. Y contra todo pronóstico y contra todos los opositores desde distintas orillas que auguraban el fracaso de Brasil, la caída en el crecimiento económico, el crecimiento económico pasó del 1% en promedio al 6%. O sea, fue realmente un proyecto que producto de esas operaciones, esas transacciones que él va a hacer con los terratenientes del nordeste de Brasil, con los industriales, con el sistema financiero de Brasil, le va a permitir desarrollar todo el paquete económico a favor de los trabajadores y de los desfavorecidos en Brasil, y a la vez lograr un crecimiento económico importante. El programa Bolsa Familia, que benefició a 57 millones de pobres en Brasil, estableció el Estatuto del Anciano. Esto va a ser muy importante. Recuerden que son 2 periodos de gobierno, y la masa electoral, las clases medias, votaron por Lula en el primer periodo, pero ya para el segundo periodo, la fuerza electoral más importante va a estar en la población mayor, o sea, la población que se había visto beneficiada por el Estatuto del Anciano en Brasil, que así se llama allá. Él creó un crédito para vivienda a quienes nunca habían tenido una cuenta bancaria, a personas que no tenían acceso a un banco, a un crédito. Él hace un programa para que las personas pudieran tener acceso a un crédito y finalmente tener una vivienda. Y fíjense, hemos hablado de las demandas en educación ahora, más temprano, pues triplicó el presupuesto de educación y duplicó la cantidad de estudiantes universitarios en el sistema universitario brasileño. Ese es un grupo social, digamos, nuevo, o sea, le ofreció una oportunidad a las personas. Entonces, eso que en términos económicos, ¿qué traduce?
Ustedes escuchan y van a escuchar esos discursos en adelante que van a decir, ay, no, eso no se puede, esa renta básica, ese gasto va a crear inflación, eso, el Estado gastando ahí en educación y solo dándole, eso dicen, hay unos discursos de la derecha que son terribles, y argumentan que esos incrementos en el gasto social y en el gasto en las personas van a llevar a la debacle económica, porque y usan esos términos. Pues no, económicamente eso lo que hace es aumentar el consumo, aumenta el consumo popular y aumenta la demanda agregada de la economía. O sea, si yo hoy solo puedo comprar el mercado, si es que tengo dinero para comprar el mercado, con algún ingreso, pues puedo obtener, pues ya me compro otras cosas, ¿cierto? Accedo a más bienes, como vieron ustedes allí la chica que decía, con Bolsa Familia yo pude acceder a la universidad, ¿cierto? Había otra señora que decía, yo no tengo educación, pero, pero gracias a Bolsa Familia yo hoy puedo mandar a mis hijos a estudiar inglés. ¿Sí? Hoy ellos se pueden formar, hoy ellos tienen educación técnica, hoy ellos tienen un espacio y un lugar en la sociedad. ¿Sí? Y eso dio como resultado, pues, sacar a, a, a 20 millones de la pobreza. O sea, disminuyó el nivel de pobreza en Brasil. Bien, y vamos para nuestro mundo. Volvemos, regresamos después de viajar por nuestro vecino país y vemos un caso, pues, de populismo fallido, que es el nuestro, con Jorge Eliezer Gaitán. Y Gustavo Rojas Pinilla, pues aquí bailando, ¿no? Él de todas maneras le gusta la rumba, estaba muy bien. Yo no sé si podamos ver el inicio de este video. Creo que lo puedo poner, ¿verdad? Vamos a intentar a ver si podemos colocar unos minutos, compartirlo acá. Espere, profe, creo que Flor Ángela tiene una pregunta. Tiene Sí, la mano sí, claro que levantada. sí. Por favor. Daniela, ¿le puedes activar el micrófono? Yo no sé cómo hacerlo. Profe, ¿ahí me Ah, ya. escucha? Sí, sí, escucho. Profe, es que tenía una pregunta sobre como, no sé, la subida de salarios, porque casi que la mayoría de gobiernos populistas suben los salarios, pero esa medida qué tan efectiva es cuando, por ejemplo, aquí cada año sube el mínimo, ¿sí? Pero sube más el arriendo, sube más el transporte que lo que sube el mínimo. Entonces, ¿qué tan efectiva es esa medida de subir los salarios cuando el resto de precios se suben, pero por fuera, o sea, de una forma desbordada? Sí, agradezco esa pregunta porque ese argumento, incluso eso que tú acabas de decir, eso se extiende aún más. Digamos, eh, incluso se argumenta, dice, no, es que como aumentan los salarios, entonces aumentan los costos de producción y entonces toca vender las cosas más caras. Eh, En los años 80, en los años 90, los procesos inflacionarios en América Latina sí fueron muy altos. Nuestro país experimentó, pues nosotros fuimos de los pocos que no experimentaron esos niveles tan grandes como los de Brasil, Perú, ¿cuál fue el otro? Bolivia, ¿no? Inflaciones de 1000, 2000%, eran unas cosas realmente exorbitantes. Mm, eh, Existe una teoría en economía que dice que en efecto si se aumentan los salarios, si se aumentan los costos de producción más allá de un cierto nivel,
vía salarios, pues eso va a incrementar la inflación, a los precios, la inflación, y que al final entonces el aumento del salario pues no sirve para nada. Incluso existe un libro que se llama La macroeconomía del populismo en América Latina, que es una crítica a los populismos que se dieron en la región, a estos que hemos visto, y argumentan eso. Pues la verdad es que no es tan así porque la escasez de demanda de la población, o sea, el nivel de consumo de la mayoría de la población de los países en la región es tan bajo, o sea, que cualquier incremento, digamos, no crea ese fenómeno que los críticos dicen. O sea, y para la muestra está el este último caso del Brasil. O sea, él incrementó el salario, por eso no modificó los precios. Eso no llevó a una modificación de los precios, primero por una razón, porque ¿cuánta población gana salario, por ejemplo, en el caso colombiano? O sea, los trabajadores formales son muy pocos. Segundo, ese es un precio de referencia y sabemos que en el mundo actual, pues muchos de los contratos se hacen incluso por debajo del salario. Así que es muy difícil que un incremento, digamos, afecte la estructura de los precios de la economía. Entonces, no es ese es un enfoque que se da en la teoría neoclásica en economía, pero digamos, por ejemplo, en el caso de la macroeconomía keynesiana y cómo se solucionó la crisis en 1930, la crisis económica del 30, pues eso fue a través de darle trabajo a la gente y darle consumo a las personas, o sea, garantizar más salario. O sea, hay un momento en que se necesita gastar, hay un momento en que las economías requieren que los consumidores sean muchos, ¿no? Que sean miles, que sean millones de personas, ¿sí? Para que se active el sistema económico. Pues, ¿para qué producen televisores? ¿Para qué compran o automóviles u otros bienes si no hay quien los compre? ¿Mm? Yo no sé, por ejemplo, en este caso de la pandemia, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen un buen computador en su casa? Pues muy pocos. Incluso algunos ni tienen computador. ¿Mm? Se requiere de ese bien que entre a la familia, que entre en la canasta familiar, y para eso necesitamos un salario, una renta básica, un ingreso mínimo que permita activar el crecimiento económico. Entonces eso es un elemento que incluso se puede medir. Hay informes, por ejemplo, del Banco Mundial, ustedes los pueden consultar, sobre el programa de Bolsa Familia en Brasil, donde muestra cómo ese programa permitió a muchas personas, por ejemplo, poder salir de la casa, tomar un transporte para ir a llevar una hoja de vida a una empresa. Porque ese solo acto, muchos no lo podían hacer. Hay personas que no tienen cómo subirse a un bus, que no tienen, literalmente están en cero. Entonces hay que tener eso en cuenta. El nivel, no estamos hablando de los salarios o sea, de esos que ya tenemos salario. Esos salarios, digamos, tampoco son muchos, ¿no? Entonces, digamos, ese es como bien. Es que yo quería mostrar este video un momentito. No sé, Flor Ángela, si con eso. Acá desafortunadamente no puedo ver quién. Si hay alguien más que quiera intervenir. Solamente quiero que veamos dos. Creo que no hay más intervenciones, profe. Tranquilo. Muchas gracias. Entonces voy a poner este video, serán los primeros minuticos para que veamos un aspecto.
El hombre que cosechara prestigio continental como preclaro cerebro en cuanto a ciencia penal y el más fecundo orador del lenguaje popular. El hombre que con su voz hizo las plazas vibrar cuando le hablaba a su pueblo con tanta sinceridad y con amor colombiano por toda la humanidad. Jorge Eliezer fue aquel hombre que tanto se hizo admirar y en la marcha del silencio puso un ejemplo mundial respecto a la disciplina de un pueblo por la verdad. Gaitán fue la luz del día en la horrible oscuridad, ante un pueblo lacerado por la violencia y maldad que solo en él encontraba protección y caridad. Pero quien quiera estudiar su gran personalidad, ella vive íntegramente en la oración por la paz, justamente una oración de enorme fuerza moral, propia de un hijo del pueblo, convertido en pedestal, arrollador exponente de la tesis liberal y hoy gran ejemplo sentido de cuánto cuesta la paz. El doctor Gaitán no corría hasta la mitad de la cancha, él jugaba así, mire, ponga cuidado. Yo les voy a ofrecer medio palo de cerveza a ustedes los que están aquí. Si ustedes me contestan o me dicen en qué año nació el doctor Gaitán, cómo se llamó la señora madre y cómo se llamó el padre. Por esa pregunta, si me la dicen con esta biografía, con la biografía que tengo aquí, o sea, tienen ganado un medio palito de cerveza. Bien. Miren que la gente quedó atrapada, esa generación quedó atrapada allá, con esa figura. Y ustedes tal vez lo habrán experimentado, habrán hecho entrevistas, habrán conocido personas que se quedaron en ese lugar después de que hubo el asesinato de Gaitán. O sea que, digamos, esa es la conexión, a eso llamamos ese liderazgo y esa integración entre el pueblo y el líder. Nosotros no hemos tenido esta experiencia y la experiencia reciente del neopopulismo, digamos, lo que va a hacer Chávez en su primera etapa, Evo Morales en Bolivia, luego los Kirchner también en Argentina, y un fenómeno sorpresivo para muchos, y es Rafael Correa en Ecuador. Digamos, todos estos presidentes lograron en la primera década del siglo XX y también por una fortuna, por una casualidad casi, incrementaron, gracias al incremento en los precios del petróleo y de otras materias primas, lograron desarrollar los proyectos económicos para sus países y lograr poner, digamos, a los pueblos de estos países en la política, en el centro de la política, ¿cierto? En el caso de Evo Morales es muy interesante porque no solamente el populismo se traduce en una distribución de la riqueza para la sociedad, sino que además se traduce en un hecho político, como la población indígena no solo obtiene algo más de la torta de la producción, sino que adicionalmente obtiene un lugar en el sistema político, siendo ellos una población mayoritaria, siendo ellos una población que había sido excluida por varios siglos, perdón,
Evo Morales logra, digamos, catapultar a la población indígena al poder mismo, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento, o sea, se necesita en estos momentos, en esos momentos de cambio, el populismo, por eso es que es importante, por eso es que es necesario, porque es darle un lugar al pueblo. Ahora, eso no es para siempre. Eso no significa que es que el país se va a volver socialista, comunista y otros istas. No, no. De hecho, por ejemplo, el análisis que hace varios analistas, entre ellos Terry Anderson, por ejemplo, del periodo de Lula, es como, si bien él logró ofrecer alternativas a la población, sobre todo en el ingreso de las personas, pues los ricos también ganaron mucho dinero, mucho. En Brasil esto es enorme lo que sucedió, ¿cierto? Luego ha ocurrido una característica común en todos estos casos. Fíjense que Evo Morales fue destituido del gobierno, Lula también. A Evo no lo lograron encarcelar, pero sí lo lograron expulsar de Bolivia, eso con ayuda de la OEA. A Rafael Correa le tienen abierto un proceso y no hayan como, pues él porque puede irse, como no hayan como capturarlo, porque es esa la expresión. En el caso de Chávez fue que se murió y después pues vino un desastre terrible. Lo que también significa ese ejemplo venezolano, lo que también muestra es que los populismos pueden conducir hacia hecatombes o hacia construcciones positivas. ¿Eso de qué va a depender? Pues de la base social con la que se sustentan estas cosas. Profe, la compañera Flor Ángela tiene una pregunta. ¿Se la puedo leer? Por favor, gracias. Ella dice que cómo una persona como Gaitán pudo haber llegado al poder y sin embargo, cómo lograr un cambio si no tiene las mayorías en el Congreso que le aprueben sus proyectos de ley. Y en el caso de Lula, ¿él tenía la mayoría en el Congreso? Bueno, pues digamos, hacer en historia, hacer esa teoría contrafactual, pues es muy difícil, ¿no? Pues si no pasó, no pasó. A él lo mataron. Gaitán salió de la escena política, ¿cierto? Salió, y como salió después el general Rojas, después del año 70. Ellos salieron de la escena política, ¿cierto? Y no había, digamos, opciones. Ahora, ¿qué pasa en todos estos sistemas? Todos, y vuelvo aquí a esta foto. Lula, por ejemplo, no tenía mayoría en el Congreso. Él no tenía, en su primer gobierno, no tenía las mayorías. Él logra mayorías en el segundo periodo. Y esas mayorías se las va a entregar a Dilma. Y Dilma va a tener un poquito más de espacio político. Realmente quien va a tener mayorías en el Congreso es Dilma, no Lula. Lula tuvo que transar. Entonces ellos han tenido todos. Evo Morales tuvo que transar también, ¿cierto? Los Kirchner ellos también han tenido que transar. O sea, si no hay mayorías en el Congreso hay que convencer al opositor y hay que transar con ellos porque si no eso no se hace nada, no se llega a ningún punto, ¿cierto? Ahora, esas transacciones pueden ser duras. Por ejemplo, ¿qué pasó en Brasil? Ellos transan con el segundo partido más importante de Brasil, el PMDB, y eso hace que Temer, por ejemplo, sea candidato a la vicepresidencia junto con Lula. Pero va a ser Temer, el vicepresidente, quien va a llevar el impeachment en contra de Dilma Rousseff. O sea, era como tener el enemigo adentro. Pero si no hacían esas operaciones políticas, pues tampoco podían gobernar, ¿cierto? Si esperamos la mayoría absoluta, pues eso no es posible, ¿sí? Salvo que eso ocurriera. ¿Qué es lo que va a hacer Chávez? Chávez sí va a tener unas grandes mayorías,
Él sí va a lograr unas mayorías en el Congreso. ¿Mm? Él cambió la Constitución, fíjense que él cambia la Constitución. ¿Mm? Y generó un gobierno, digamos, muy de él, muy bonapartista, si se quiere. ¿Mm? Entonces, esas, lo mismo Correa. Correa tiene que hacer también transacciones, o sea, no todos. Por ejemplo, hay una muy dura que le toca a Lula y es, él no puede cumplirle a los sin tierra en Brasil. Los sin tierra, por ejemplo, ellos estaban muy golpeados y se sentían casi que traicionados por Lula. ¿Mm? Y le hicieron oposición cuando pudieron. ¿Por qué? Porque los terratenientes en Brasil son muy fuertes. ¿Mm? Y Lula hizo cosas entonces que buscó que los terratenientes tuvieran ahí un lugar, lo mismo que el sistema financiero. Pues, por ejemplo, el presidente del Banco Central en Brasil va a ser un hombre de las corrientes económicas ortodoxas, ¿sí? O sea, no iba a favorecer al gobierno, o sea, iba a haber un rifirrafe permanente entre el Banco Central y el gobierno de Lula. Entonces, ese tipo de operaciones hacen los populistas. Ellos buscan transar, ¿no? Bien, esto ya último que está acá, básicamente es, que es una tesis interesante de Giraldo, y es en el libro de Jorge Giraldo, y es, dice, ha habido un colapso republicano, ¿cierto? Ha habido la pérdida de esas formas republicanas, para algunos que hemos leído el texto de Francisco Gutiérrez. Los partidos políticos se han dispersado, ha habido una fragmentación profunda del sistema político colombiano, de manera que, y también ha habido una fragmentación entre las élites. Así que, dice Giraldo, ese es un espacio, es un lugar propicio para que se genere un momento populista, ¿no? Un momento donde un líder de carácter populista llegue, ¿no? Entonces, ese, digamos, es un punto que quién sabe, digamos. Él es de la ciencia política, los historiadores pues, no tenemos esas virtudes de predecir el futuro, eso no lo podemos saber, no lo podemos, realmente metodológicamente es muy difícil decir eso. Simplemente lo que podemos decir es que hay un escenario, digamos, donde hay mucha fragmentación, donde no hay una élite que tenga claro el proyecto político hacia adelante, y tenemos, digamos, como una disputa no solo entre ellos, sino también del otro lado, también hay, digamos, mucha diversidad. Bien, entonces alguna bibliografía para que los que quieran acercarse al tema, y pues ahí está este libro de Terry Anderson, Brasil, una excepción. Ya vimos este de Giraldo, el de Alan Knight sobre el cardenismo, Ernesto Lafleur, de Juan Carlos Torres sobre peronismo. En fin, pues yo dejo ahí, ya se acabó el tiempo. Muchas gracias, la paciencia por estar a esta hora. Y bueno, pues ya aquí puedo dejar de compartir. Y listo, muchas gracias, chicas, chicos. Nada, pues seguimos. Y bueno, ahí vamos mirando qué más hacemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, chao.